En este vídeo verás los 4 faroles proféticos de Dios que están implícitamente en Apocalipsis 12 a 14, versículos 1 a 5. El Apocalipsis bíblico nos fascina mucho, nos sorprende, nos asusta y nos llena de esperanza a muchos. Este mensaje no es más de lo mismo, ni especulativo ni mesiánico de dueños de la verdad. Es más bien una reflexión positiva de un Dios positivo, en el que no hay males, defectos, errores ni opiniones, sino que promete y cumple. Los 2 primeros faroles proféticos de Dios ya terminaron. El tercero está ocurriendo ahora y el último aún no sucedió. El primer farol es las 3 veces que el diablo es expulsado del cielo. Nos referimos ahora a la derrota de Satanás en su batalla contra Dios en el mismo cielo. Les adelanto que, aunque en la apariencia, ese ser maligno solo generó caos y siempre genera una hecatombe por donde pasa y un pandemonio por donde se esconde, y en sus mugrientas celadas, buscando distraídos para engañar, los que creen al Hijo de Dios, Jesucristo, se hacen células de ese Hijo varón del Apocalipsis 12, eternamente vencedores en y por el Señor, por lo que no dejaré de esbozar, aunque mínimamente, el privilegio que tenemos de ser parte del varón perfecto, vencedor y Dios eterno. La Biblia presenta 3 veces la caída o expulsión del cielo de Satanás y sus ángeles rebeldes. La primera vez está en Génesis 1, versículo 1 y 2, y el capítulo 3. La segunda vez en Lucas 10, versículo 18, y la tercera vez en el Apocalipsis. ¿Cómo? En realidad, se trata no solo de un evento concreto, como también de un estado patético de una realidad constante que solo Cristo y los creyentes más espirituales ven. Si un cristiano tiene a su político o líder religioso como Dios, y al ajeno como Satanás o un demonio, no se puede esperar de él que sea un genuino profeta de Dios. Jesús reprendió a los religiosos que sabían muy bien de clima y otros asuntos temporales, pero no discernían las cosas celestiales y de Dios. Hay miles de intérpretes del libro bíblico Apocalipsis, para desde sus limitados entendimientos crear doctrinas separatistas, livianas y condenatorias. La vieja levadura del judaísmo y del moralismo caimita no les abandona, y entonces hacen la Biblia decir lo que quieren. Tener en claro, creer e internalizar completamente que Satanás realmente está en desgracia total, vencido, derrotado y sentenciado a un pronto final infernal, es fundamental para interpretar correctamente las profecías bíblicas y cristianas. Tanto la profecía equivocada como las interpretaciones imperfectas y sectarias, como el DNA humano de justicieros, odio, venganza, maldad, juicio impropio, falsa moralidad y otros trazos de carácter tipo sionista, arrabalero y contencioso, banalizan lo bíblico y nos delatamos con el primer farol apagado. Para anclarnos debidamente en la verdad, sigamos con el segundo farol, el fin de las profecías judaicas. Jesús dijo que Juan el Bautista era el último profeta judaico. También Lucas nos presentó a Ana, la última profetisa del antiguo pacto para con los judíos. Un hombre y una mujer profetas del antiguo pacto, así que no digan que el judaísmo no respetaba a mujeres genuinamente piadosas. Las no respetadas por muchos de ellos eran las livianas, presumidas, fáciles, lujuriosas y sensuales, salvo raras excepciones entre las llamadas virtuosas que eran esclavizadas. Cuando la Gran Babilonia cae, que está claro que además de profetizarse sobre la religión católica, también es una genética falsificadora de la Iglesia en el ámbito protestante, y en lo comercial, se oyen estas palabras: «Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella». Apocalipsis 18, versículo 20. Evidentemente, en el futuro los profetas antiguo testamentario serán vengados por Dios, por las persecuciones
y las muertes sufridas al ser la nítida y verdadera voz de Dios. Sin embargo, Hebreos 1, versículo 1, es claro en asegurarnos que el sistema profético antiguo testamentario, desde la encarnación en Juan 1, versículo 14, ya no vigora, sino Dios mismo hablando por el hecho de su encarnación, la persona bendita y divina de Cristo, el Espíritu Santo y los apóstoles que desarrollan el plano eterno de Dios, y no planos sectarios o de intereses particulares. La profecía divina nos viene en 3 dimensiones y épocas distintas. La levítica, el mismo Moisés, era reconocido profeta. La siloítica por Samuel, tipificando a Silo, una figura de Cristo en Génesis 49, versículos 10 a 12. Y la neotestamentaria, desde después de Juan el Bautista y Ana. La primera era predictiva y de promesa. La segunda, eminentemente mesiánica. Y la tercera es ya cumplida y solo para creyentes, 1 Corintios 14, y por la boca de los más maduros, y no profetas ordinarios, esotéricos, moralistas y bandoleros de un lado de la política. Este segundo faro nos dice que el idioma de Dios es hijo, no por el Hijo. Hijo es el fenómeno de la encarnación. Cuando Pablo nos recomienda practicar la piedad, en 1 Timoteo 3, versículo 16, describió sus 6 aspectos, el número que significa humano, en el mismo conjunto de la encarnación, iniciando precisamente por la encarnación, y lo escatológico aparece apenas como visto de los ángeles y recibido arriba en gloria. El centro de toda la piedad es el Hijo, pero el idioma de Dios es la encarnación. Todo cristiano debe experimentar la encarnación, si no, no debiera estudiar el Apocalipsis. Cuando se nos presenta este caso misterioso y para algunos temerario, del capítulo 12 al 14, versículos 1 a 5, nos encontramos con 7 figuras místicas, misteriosas. Primero, la mujer encinta. Segundo, el dragón. Tercero, el hijo varón. Cuarto, el ángel Miguel. 5, la bestia del mar. 6, la bestia de la tierra. Y 7, el cordero sobre el monte Sión. El tercer y el cuarto faro son la salvación y el juicio. En conexión con el idioma de Dios y el hablar hijo de Él, junto con la profecía nuevo testamentaria, eminentemente cristiana y apostólica, todos los puntos que termino de listar nos hablan de salvación y juicio. Jesús había esclarecido en más de una ocasión que Él no vino para juicio, sino para perdonar pecados, salvar y santificar. Sus palabras son espíritu y vida. Juan 6, versículo 63. El campo es el mundo, y la convivencia del trigo con la cizaña es en el mundo, no en la iglesia. El único pecado que lleva a la gente a no ser salvos es no creer en el Hijo. Los cambios de conductas y las buenas obras de un salvo les servirán para participar del reino eterno de Dios. La mujer es la totalidad de los salvos, aunque su creencia en Dios sea perfecta y su comprensión del Hijo sea apenas en el primer grado con su sangre, mayoría denominacional. El Hijo varón son los cristianos vencedores que, además de tener intimidad con el Padre, tienen una robusta fe en el Hijo y andan en el Espíritu. El dragón es el diablo. Las bestias son las manifestaciones del anticristo y el cordero es el que lidió con el pecado de todo el mundo y de todos los tiempos, perdonando. En el 12 leemos: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículos 10 a 12. En el 13, los salvos están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. En el 14, después miré, y he aquí el Cordero
estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El Apocalipsis habla totalmente solo de Cristo y sus infinitas riquezas, una de las cuales es vencedor, como hijo legítimo de Dios sobre la Iglesia y sobre las recompensas de los santos y el juicio eterno. Todo lo demás son detalles de la visión y descripción del pasado, el presente y el futuro de la divina deidad y su Iglesia, los redimidos, subyaciendo a ambos Satanás, el anticristo, los que destruyen la tierra, los pecadores y los jueces falsos que opacan la grandiosidad y consumación de la redención de Cristo. El Padre todo lo hizo con el Hijo, por el Hijo y para el Hijo, y no perdonará futuramente que lo desechen. Salvación y juicio son 2 instancias de una misma obra. Mientras se dice, hoy vigora la salvación. Cuando no haya más hoy, habrá juicio para todos. Toda otra y cualquier preocupación por interpretaciones misteriosas y asustadoras del Apocalipsis es dejarse desviar del disfrute de nuestra salvación. El mismo Dios que salva, juzgará. No necesitamos mitologizar la Biblia ni complicar la ley y la gracia. Nuestra vida es Cristo y nuestro vivir es la Iglesia. No nos entretenemos ni con cosas sagradas, fuera de lo eterno. Queridos hermanos y hermanas, les invito a clicar en el siguiente video que les sugiero en tela final para que continuemos creciendo y así nos tornemos invencibles en Cristo Jesús.